¿Alguna vez has sentido que puedes percibir cosas que otros no ven? Que tu intuición va más allá de lo natural, como si tu espíritu captara algo que el ojo humano no alcanza. En 1 Corintios 12:10, Pablo menciona un don especial entre los regalos del Espíritu. A otro, discernimiento de espíritus. Esta capacidad no es simple intuición, sino una herramienta divina que permite distinguir lo que viene de Dios, lo que proviene del enemigo y lo que nace de nuestra carne. Hoy exploraremos cómo funciona este don espiritual y revelaremos las 7 señales que podrían indicar que tú lo tienes. Te mostraremos cómo identificar si has sido dotado con esta sensibilidad única, cómo se manifiesta en la vida cotidiana y qué propósito cumple en el cuerpo de Cristo. Si alguna vez has sentido que hay algo más profundo guiando tus percepciones, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde muy temprana edad, hay personas que experimentan una sensibilidad difícil de explicar. Se sienten diferentes, incómodos en ciertos lugares sin saber por qué. Perciben intenciones ocultas en las palabras de otros y aunque intentan ignorarlo, algo dentro de ellos les advierte que hay más de lo que se ve. Esa sensación persistente, casi como un susurro del alma, no es una exageración emocional ni una imaginación fértil. Es una manifestación del discernimiento espiritual. Cuando Dios concede este don, lo hace con un propósito claro: alertar, proteger, guiar y fortalecer. Pero muchas veces, quienes lo poseen no se dan cuenta hasta que han caminado largos años sintiendo que su sensibilidad es una carga, cuando en realidad es una herramienta divina. El discernimiento no comienza con grandes visiones ni palabras proféticas. A menudo inicia con pequeñas incomodidades, con silencios que pesan más que los ruidos, con miradas que parecen gritar una verdad oculta. Es como si tu espíritu detectara una atmósfera espiritual que tus ojos aún no logran identificar. Y es precisamente en esos momentos donde empieza a revelarse una de las señales más claras de que tienes el don del discernimiento, una sensibilidad espiritual que no puedes ignorar. En la Biblia encontramos ejemplos poderosos de personas que sintieron este peso invisible. Uno de ellos fue Daniel, un joven que vivió en medio de un imperio corrupto y pagano, pero que desde el principio mostró una capacidad sobrenatural para identificar lo que venía de Dios y lo que no. En Daniel 1:8 se dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Nadie le advirtió, nadie lo obligó. Fue su espíritu el que reaccionó, como si dentro de él algo gritara que aquello no era para él. Esa es una muestra de discernimiento. No se trata de lógica ni de aprendizaje, sino de una sensibilidad dada por el Espíritu que te permite identificar la diferencia entre lo santo y lo profano, lo verdadero y lo falso, lo puro y lo contaminado. Muchos creyentes no entienden que esta clase de percepción no es una maldición, sino una señal de un llamado superior. En ocasiones, esta sensibilidad puede provocar aislamiento. Las personas que la poseen tienden a ser señaladas como exageradas, intensas o demasiado espirituales. Pero lo que el mundo llama exageración, Dios lo llama preparación. Estás viendo lo que otros no ven, sintiendo lo que otros no sienten, porque has sido asignado para advertir, para orar, para proteger. Jesús mismo experimentó este tipo de discernimiento constantemente. En Marcos 2:8 se relata que, conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban así dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? Jesús discernía los pensamientos ocultos, las intenciones internas, y respondía con sabiduría divina. No era simplemente observador, era guiado por el Espíritu. Y si el Espíritu que estuvo sobre Jesús ahora mora en nosotros, ¿por qué sería extraño que algunos puedan experimentar esta misma sensibilidad? No es algo reservado para unos pocos, es parte de los dones que Dios reparte como Él quiere, para el beneficio de su pueblo.
Hay quienes se sienten sobrecogidos en ambientes donde otros están perfectamente cómodos. Entran a una casa, a una iglesia o a una reunión y su espíritu se angustia. No saben explicar por qué, pero sienten un peso, una incomodidad que no pueden ignorar. Tal vez les cuesta respirar con tranquilidad, sienten un nudo en el estómago o una urgencia de salir. Esa no es una respuesta física, es espiritual. Es el discernimiento actuando como un radar celestial que te avisa que algo en ese lugar no está alineado con el Espíritu de Dios. Recuerdo la historia de una mujer que compartió cómo siempre que visitaba ciertos lugares sentía una especie de presión en el pecho. Lo atribuyó durante años a ansiedad, hasta que un día, mientras oraba, el Espíritu Santo le mostró que esa sensación era una alerta. En esos lugares se practicaban cosas contrarias a Dios, aunque no fueran evidentes. Desde entonces, entendió que su sensibilidad era una advertencia y comenzó a orar por dirección siempre que algo así se manifestaba. Lo que antes la confundía, ahora se había convertido en su mayor herramienta espiritual. El discernimiento no siempre se manifiesta con claridad inmediata. A veces, se trata de una percepción continua, una constante sensación de inquietud ante personas que aparentan bondad, pero que, en lo profundo, están movidas por otros espíritus. En Hechos 16, 16, 18, Pablo y Silas se encontraron con una joven que tenía espíritu de adivinación. Ella decía cosas correctas. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, pero Pablo, después de varios días, discernió que el espíritu que la inspiraba no era el de Dios. Finalmente, se volvió y ordenó al espíritu que saliera de ella. Esta historia nos recuerda que el discernimiento va más allá de las palabras. No se guía por lo que parece, sino por lo que verdaderamente es. Quienes tienen este don muchas veces han vivido experiencias donde sienten repentinamente que no deben confiar en alguien, aunque todo en lo exterior sea correcto. Otras veces sienten que deben orar por una persona sin motivo aparente y luego descubren que esa persona atravesaba un ataque espiritual. El discernimiento es como una antena espiritual sintonizada a la frecuencia del cielo. A través de ella, Dios te alerta, te dirige y te protege. Es por eso que esta sensibilidad no debe ser ignorada ni tratada como algo molesto. Es un regalo del cielo, aunque venga envuelto en una carga de responsabilidad. En 1 Juan 4:1 se nos exhorta: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Este versículo confirma que no todo lo que parece espiritual proviene del cielo. El discernimiento te permite hacer precisamente eso, probar los espíritus, evaluar lo que otros aceptan ciegamente. En un mundo donde muchas voces claman tener la verdad, solo aquellos con discernimiento sabrán identificar cuál realmente viene del Padre. A lo largo de los años, he conocido personas que pensaban que su sensibilidad era una debilidad. Se sentían cansadas después de ciertos encuentros, emocionalmente drenadas tras reuniones aparentemente normales, o simplemente perturbadas al escuchar a alguien predicar, aunque no supieran exactamente por qué. Tiempo después, descubrían que aquello que sentían era real. Tal vez el mensaje no era doctrinalmente sano, o el ambiente estaba espiritualmente contaminado. El discernimiento no siempre te da la explicación inmediata, pero te da la señal. Y si prestas atención a esa señal, evitarás mucho daño. Un hombre relató cómo, en una ocasión, estaba a punto de asociarse con un grupo de personas en lo que parecía un ministerio prometedor. Todos los involucrados eran creyentes, la visión era clara, los recursos estaban listos. Pero cada vez que iba a reunirse con ellos sentía una opresión en el pecho, una inquietud sin explicación. Aunque se sentía culpable por desconfiar, no podía ignorar lo que su espíritu percibía. Finalmente, decidió no continuar. Meses después, salió a la luz que había corrupción dentro del grupo. Si no hubiera escuchado esa advertencia interna, habría terminado profundamente herido.
Ese es el poder del discernimiento. Te salva antes de que veas el peligro. Muchas veces, Dios no explica de inmediato lo que estás sintiendo. Él quiere que aprendas a confiar en su voz, aunque no tengas pruebas visibles. El discernimiento es una forma de dependencia. Te hace sensible a la voz del Espíritu y te enseña a caminar no por vista, sino por fe. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconocer a Dios en nuestros caminos incluye escuchar esa voz interna que, aunque no grite, guía con firmeza. No es raro que las personas con discernimiento espiritual enfrenten temporadas de confusión o soledad. Al ver lo que otros no ven, pueden sentirse desconectados o incluso rechazados. Pero esa aparente desconexión no es un castigo, es una separación divina. Dios te aparta no para aislarte, sino para afinar tu oído espiritual, tal como hizo con Samuel cuando era niño. En 1 Samuel 3, el joven Samuel escucha una voz llamándolo por su nombre. Al principio no sabía que era Dios, pero con la guía del sacerdote Elí, comprendió que debía responder: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Así comenzó su vida como profeta. Todo inició con una sensibilidad espiritual, con una voz que los demás no escuchaban. Ese mismo llamado sigue resonando hoy. Dios sigue hablando, y a quienes les ha sido dado el don del discernimiento, les ha sido dada una responsabilidad sagrada: escuchar, interpretar y actuar. Si te has sentido así, si alguna vez has experimentado una sensibilidad que no puedes explicar, una incomodidad que no entiendes, una alerta que no viene de tu mente, sino de tu espíritu, no la rechaces. No estás exagerando, no estás solo, estás siendo entrenado por Dios para caminar en un nivel más profundo de percepción espiritual. A través del discernimiento, Dios revela sus misterios, protege a su pueblo y prepara a sus siervos. No es un don para la fama, ni para el juicio, sino para el servicio. No es un peso, es un privilegio. Y aunque a veces duela sentir más que los demás, ese dolor es el precio de una visión más clara, de una conexión más íntima con el cielo. Jesús dijo en Mateo 13:16: «Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen». Esa bienaventuranza es para ti. Si puedes ver lo que otros no ven, si puedes oír lo que otros no oyen, es porque has sido apartado para algo especial. El discernimiento no es casualidad. Es un don divino. Y esta sensibilidad que llevas por dentro no es un error, es una evidencia de que el Espíritu de Dios está obrando poderosamente en ti. ¿Estás dispuesto a escuchar lo que el cielo tiene que decirte? Porque esta es apenas la primera señal de algo mucho más grande que Dios quiere revelar en tu vida. Hay personas que, sin necesidad de grandes discursos, perciben la distorsión del pecado con una intensidad que a otros les pasa desapercibida. Basta con escuchar una palabra equivocada o presenciar un acto sutilmente desviado para que algo dentro de ellos se agite. No es enojo humano ni juicio moral. Es una respuesta espiritual ante lo que viola la verdad de Dios. Esta reacción no nace de una sensibilidad emocional, sino de un espíritu afinado por el discernimiento. Cuando el Espíritu Santo habita en alguien que ha recibido este don, una de las señales más evidentes es una incomodidad profunda ante la falsedad, la corrupción espiritual y el pecado, especialmente cuando están disfrazados de luz. La Escritura revela con claridad esta experiencia. En el Salmo 119, 104, el salmista declara: «Por tus mandamientos he adquirido entendimiento, por tanto, aborrezco todo camino de mentira». Ese aborrecimiento no es odio hacia las personas, sino una repulsión interna hacia todo lo que se opone a la santidad de Dios. Aquellos con discernimiento sienten esa misma aversión de manera instintiva.
no necesitan ver la consecuencia del pecado para saber que es dañino. Su espíritu lo identifica, lo rechaza y no puede permanecer en paz hasta confrontarlo o alejarse. Esta es una evidencia clara de una mente renovada, que ya no se conforma a este siglo, sino que ha sido transformada por la palabra, como se nos exhorta en Romanos 12:2. El discernimiento espiritual actúa como un escudo invisible que se activa automáticamente ante la presencia de lo profano. No se trata de una postura crítica ni de un legalismo religioso, sino de una sensibilidad nacida de una comunión genuina con Dios. En Efesios 5:11 se nos instruye: no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. Esta reprensión no siempre se manifiesta en palabras, pero sí en la reacción espiritual. El discernidor no puede callar cuando el error espiritual se presenta como verdad. No se adapta, no se acomoda, no normaliza lo que el cielo ya ha condenado. A lo largo de la Biblia, vemos cómo el pecado, cuando no es discernido, tiene la capacidad de seducir, engañar y contaminar incluso a los más firmes. El enemigo rara vez se presenta como lo que es. Prefiere aparecer como ángel de luz, usando lenguaje bíblico y apariencias de piedad. Por eso el discernimiento es crucial. En 2 Timoteo 3:5, Pablo advierte sobre aquellos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. No es suficiente con que algo suene espiritual. El discernimiento ve más allá del sonido y detecta el espíritu que lo sustenta. Un corazón lleno del espíritu no se acostumbra al pecado, no lo racionaliza, no lo tolera, no convive con él como si fuera parte inevitable del entorno. El que tiene discernimiento no solo lo identifica, sino que se ve obligado a separarse. En 2 Corintios 6:17, Dios habla con firmeza: por lo tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. No toquen nada impuro, y yo los recibiré. Esta separación no es arrogancia, es obediencia. Es el resultado natural de vivir bajo la influencia constante del Espíritu de verdad. En tiempos donde la mentira se ha revestido de lenguaje religioso, donde la distorsión moral se promueve con términos como tolerancia o progreso espiritual, el discernimiento es más necesario que nunca, no para condenar, sino para proteger, no para rechazar a las personas, sino para preservar la santidad. La voz del discernimiento no siempre es popular, pero siempre es necesaria. Como en los días del profeta Elías, cuando el pueblo de Israel se debatía entre Jehová y Baal, la verdad debía ser anunciada sin miedo. Elías no fue guiado por la cultura de su tiempo, sino por el Espíritu del Dios viviente, y por eso pudo pararse solo, aun cuando todos los demás se habían doblado. Quien ha recibido el don del discernimiento no necesita de largas explicaciones doctrinales para saber que algo no está bien. El Espíritu da testimonio inmediato en el interior. En Juan 16:13, Jesús prometió que, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Esa guía no es meramente teológica, es vivencial. Te lleva a reconocer la verdad, aunque esté escondida detrás de palabras bonitas. Te ayuda a identificar el error, aunque venga envuelto en versículos. Es una función que no depende del intelecto, sino de una comunión activa con el Espíritu. Uno de los mayores desafíos que enfrenta el discernidor es la presión de conformarse. Cuando la mayoría acepta algo, cuando una práctica se vuelve común incluso dentro del cuerpo de Cristo, resistirse puede parecer rebeldía. Pero quien posee este don sabe que la paz con Dios vale más que la aprobación de los hombres. Gálatas 1:10 nos confronta con una verdad poderosa. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta es la convicción que sostiene al que discierne, incluso cuando su posición lo deja solo. El discernimiento espiritual también produce una carga. Al ver el pecado infiltrarse en lo sagrado,
el alma se quebranta. Hay dolor, no solo por el error, sino por la indiferencia de muchos, como en los tiempos de Ezequiel, cuando Dios buscaba a alguien que se pusiera en la brecha. El discernidor siente esa urgencia. No puede quedarse pasivo, no puede mirar hacia otro lado, porque ha visto, porque ha entendido, porque ha sido tocado en su interior por la verdad. Jeremías 9:1 expresa esta angustia. Oh, si mi cabeza se hiciera aguas, y mis ojos fuente de lágrimas, para que llore de día y de noche a los muertos de la hija de mi pueblo. No se trata solo de una reacción intelectual, sino de una respuesta espiritual que nace de la compasión por la santidad perdida. En los evangelios, Jesús constantemente discernía la falsedad de los fariseos. Ellos eran maestros de la ley, respetados por el pueblo, aparentaban rectitud, pero el Señor los veía con claridad. En Mateo 23:27 les dice: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son como sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Esa es la mirada del discernimiento. No se deja engañar por lo externo, no se impresiona con los títulos, va directo al corazón y desde ahí evalúa todo lo que toca el espíritu. El que discierne carga con la responsabilidad de mantenerse íntegro en un entorno que continuamente busca apagar esa voz interior. Debe vigilar su mente, proteger su corazón y afinar constantemente su comunión con Dios. En Hebreos 5:14 se dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto implica que el discernimiento no solo es un don, sino una disciplina. Se fortalece en la práctica, se purifica en la obediencia y se agudiza en la presencia de Dios. En una generación donde la confusión espiritual se ha convertido en norma, los discernidores no son adornos decorativos del cuerpo de Cristo. Son centinelas, son portadores de verdad, son aquellos que advierten, que interceden, que confrontan, no desde la carne, sino desde el Espíritu. En 1 Pedro 1:16, Dios nos recuerda: «Sean santos, porque yo soy santo». Esta santidad no es un estándar anticuado, es la esencia del reino. Y quien ha sido llamado a discernir debe vivir según esa esencia, rechazar lo que la contamina y elevar su vida como un ejemplo de obediencia radical. El discernimiento verdadero siempre estará conectado a la pureza. No puede haber claridad espiritual en un corazón contaminado. Por eso, el que discierne debe ser el primero en someterse al examen divino. Como clamó el salmista en el Salmo 139, 23, 24, «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». Solo un corazón limpio puede ver con precisión. Solo una mente renovada puede juzgar con justicia. Solo un espíritu rendido puede escuchar la voz que separa lo verdadero de lo falso. El discernimiento es la antorcha que Dios enciende en medio de la oscuridad doctrinal. Es la voz que interrumpe el aplauso colectivo cuando la adoración se ha convertido en espectáculo. Es el fuego que quema dentro del alma cuando la verdad está siendo diluida para agradar a la multitud. Es un don que no pide permiso para manifestarse, pero sí exige consagración para mantenerse puro. El que lo posee no puede vivir como los demás, no puede hablar como los demás, no puede callar cuando los demás callan, porque ha sido marcado por una verdad que no se negocia. Quien tiene discernimiento se convierte en un intercesor silencioso. Su espíritu gime cuando ve el pecado disfrazado de gracia, cuando la iglesia se acomoda al mundo, cuando las voces que deberían clamar en el desierto se han convertido en eco de la cultura. Es entonces cuando su corazón se inclina, no para juzgar, sino para clamar, porque entiende que ha sido llamado a ver,
no para ensoberbecerse, sino para rogar por misericordia. En Lamentaciones 3:48, el profeta expresa: ríos de agua derraman mis ojos por la destrucción de la hija de mi pueblo. Así es el corazón del que discierne, quebrantado por el pecado ajeno, conmovido por la verdad de Dios, urgido a interceder para que la luz prevalezca. El discernimiento no es un accesorio espiritual. Es una necesidad urgente en medio de una batalla por la verdad. El enemigo no teme tanto a los grandes predicadores como a los hombres y mujeres que pueden ver sus engaños antes de que se manifiesten. Por eso este don es resistido, malinterpretado y a menudo ignorado. Pero aquellos que lo tienen deben aferrarse con firmeza, sin orgullo, pero con profunda responsabilidad, porque han sido equipados por Dios para proteger, advertir y sostener a su pueblo en tiempos donde la verdad se ha vuelto relativa. Así como el centinela en la muralla no puede dormir mientras su pueblo descansa, el discernidor no puede callar mientras la falsedad se extiende. Ha sido llamado para ver, ha sido separado para entender, ha sido entrenado para permanecer firme cuando otros dudan, no porque sea mejor, sino porque ha sido equipado por el cielo para una tarea que requiere claridad, valentía y una fidelidad inquebrantable a la palabra de Dios. El discernimiento no es comodidad, es asignación. Y quienes lo tienen, lo saben. Cuando el discernimiento espiritual se manifiesta con claridad, una de sus expresiones más evidentes es la capacidad de detectar lo que otros no ven. Esta no es una percepción basada en el intelecto, ni depende de la experiencia humana. Es una comprensión inmediata, profunda y precisa que trasciende lo visible. Se trata de una mirada aguda, no con los ojos físicos, sino con los ojos del espíritu. Es el tipo de visión que permite identificar el origen, la intención y el propósito de una palabra, un acto o una situación, incluso cuando todo parece estar en orden desde la superficie. La Biblia presenta este don como una herramienta espiritual imprescindible. En Hebreos 4:12 se declara que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa capacidad de penetración no es solo atribuida al texto sagrado, sino también al espíritu que lo inspira. Quien camina en discernimiento opera bajo esa misma dinámica. No se conforma con las apariencias, no se deja engañar por la forma. Sabe distinguir entre lo puro y lo contaminado, entre lo auténtico y lo fingido. Este tipo de claridad no es siempre bienvenida. En ocasiones genera tensión, resistencia y hasta rechazo. Porque el discernimiento expone, y todo lo que expone genera incomodidad en un mundo acostumbrado a disimular. Pero aunque la verdad incomode, es necesaria. El discernimiento no busca escándalo, busca alineación. No persigue la confrontación por sí misma, sino la restauración de lo desviado. En Juan 7:24, Jesús instruyó: no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Esta exhortación revela que el juicio correcto no nace de lo que se ve, sino de lo que el Espíritu revela en lo invisible. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha levantado hombres y mujeres con esta visión interna aguda para proteger a su pueblo de los errores disfrazados de verdad. En el libro de Hechos, Pedro recibe de Dios una revelación clara sobre el engaño de Ananías y Zafira. Ellos habían vendido una propiedad y pretendieron entregar todo el dinero a la comunidad, pero en realidad ocultaron una parte, buscando reconocimiento sin transparencia. En Hechos 5:3, Pedro confronta directamente a Ananías. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? No hubo confesión previa, no hubo señales externas evidentes. Fue el discernimiento lo que le permitió a Pedro ver la raíz del pecado,
antes de que se manifestara por completo. El discernimiento no solo actúa en defensa, también funciona como prevención. Advierte antes de que el error se propague. Protege antes de que el daño ocurra. No necesita que el mal florezca para reconocerlo, porque lo detecta en su semilla. Esta capacidad es indispensable en la vida espiritual, especialmente cuando se trata de liderazgo, enseñanza o decisiones cruciales. En 1 Corintios 2, 14, 15, el apóstol Pablo declara: «Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas». Esta distinción deja claro que hay niveles de percepción y que el discernimiento es reservado para aquellos que viven bajo la guía del Espíritu. Una de las manifestaciones más contundentes de esta claridad espiritual es la facilidad con la que se identifican patrones ocultos. Donde otros ven coincidencias, el discernidor ve estructuras. Donde otros se distraen con la forma, el discernidor se enfoca en el fondo. Esta habilidad no se desarrolla en la lógica humana, sino en la intimidad con Dios. No proviene del análisis, sino de la comunión. Es en la presencia de Dios donde se afinan los sentidos espirituales, donde se entrenan los ojos internos para ver lo que a simple vista no se revela. En Jeremías 33:3 se nos promete: «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Estas cosas ocultas no se alcanzan por estudio, sino por revelación. En tiempos de confusión doctrinal y de mensajes ambiguos que apelan a las emociones más que a la verdad, esta claridad espiritual se vuelve urgente. Porque lo que está en juego no es simplemente una diferencia de opinión, sino la salud espiritual del pueblo de Dios. El discernimiento permite evaluar si un mensaje está alineado con el corazón de Dios o si, a pesar de su apariencia de piedad, está contaminado por motivaciones humanas o influencias ajenas al Espíritu. La pureza doctrinal, la intención correcta y la obediencia genuina no siempre se pueden comprobar desde fuera. Se requieren ojos que han sido abiertos por el Espíritu, como los del profeta Eliseo cuando oró por su siervo y dijo: «Te ruego, oh Señor, que abras sus ojos para que vea». 5 Reyes 6:17. Entonces el joven pudo ver el ejército celestial que los rodeaba, invisible hasta ese momento. Ese tipo de visión es exactamente lo que el discernimiento espiritual ofrece. Abre los ojos en medio de la oscuridad. Revela lo que está operando detrás del telón. Permite ver al lobo disfrazado de oveja antes de que ataque. En Mateo 7:15, Jesús advirtió: «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». No dijo que vendrían con aspecto amenazante, sino camuflados. Solo quien tiene el don del discernimiento podrá identificarlos antes de que causen estragos. Este don también permite leer el espíritu detrás de las palabras. Dos personas pueden decir lo mismo, pero solo una lo hace movida por el Espíritu de Dios. El discernidor no se queda en el contenido del mensaje, sino que discierne el origen. En 1 Juan 4:1 se nos advierte: «No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios». Esa prueba no se hace con fórmulas, sino con discernimiento. No se trata de sospecha ni de desconfianza, sino de una evaluación espiritual que fluye desde el espíritu hacia la conciencia. Es una operación interna, no manipulada por emociones ni afectada por la simpatía personal. Al poseer esta claridad, el discernidor también aprende a callar cuando es necesario. Porque el discernimiento no solo revela, también enseña a esperar. No todo lo que se ve debe ser dicho de inmediato. A veces Dios revela para orar, no para exponer, para preparar el corazón, no para emitir juicio. Esta sabiduría viene junto con la visión. Por eso en Santiago 3:17 se describe la sabiduría que viene de lo alto como pura, pacífica, amable, benigna,
llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El discernimiento, cuando es verdadero, produce estos frutos. No se jacta, no condena, no destruye. Edifica, protege y guía. La claridad espiritual también se manifiesta en la dirección. Quien discierne sabe cuándo moverse, cuándo detenerse, cuándo hablar y cuándo guardar silencio. No se guía por impulsos, sino por revelación. En Isaías 30:21 está escrita una promesa para quienes caminan bajo la guía del Espíritu. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esa voz interna, ese impulso certero, es una manifestación del discernimiento en acción. El discernimiento también actúa como protección ante los ataques del enemigo. Cuando una persona está siendo rodeada por confusión, tentación o influencia espiritual nociva, el discernidor lo siente antes de que se manifieste completamente. Esa capacidad no tiene como fin generar temor, sino activar la oración, el clamor y la intercesión. En Efesios 6:12 se nos recuerda que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esta guerra no se combate con estrategias humanas, sino con discernimiento. Solo así se pueden identificar los planes del enemigo antes de que se concreten. Una persona con discernimiento también percibe el avance o el retroceso espiritual de otros. No juzga por lo externo, pero detecta cuando hay frialdad, tibieza, distracción o contaminación espiritual. Esta percepción no es para criticar, sino para sostener. Es una herramienta que permite cuidar, fortalecer y acompañar con sabiduría a quienes están siendo atacados sin saberlo. En Gálatas 6:1 se nos exhorta: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurádele con espíritu de mansedumbre. Esa restauración solo puede hacerse desde una posición de claridad, nunca desde la ignorancia. El discernimiento no se limita al ámbito de lo religioso. También opera en decisiones, relaciones, ambientes y oportunidades. Una puerta puede parecer abierta por Dios, pero en realidad ser una trampa disfrazada. Una conexión puede parecer propicia, pero estar contaminada en su esencia. Solo el discernimiento puede advertir estas realidades y evitar que una apariencia favorable conduzca a una caída espiritual. En Proverbios 14:12, se advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El discernimiento es lo que impide seguir ese camino solo por lo que aparenta. Esta visión interior no es algo que se impone, sino que fluye con naturalidad. Cuando una persona discierne, no necesita esfuerzo para ver. Simplemente ve, sabe, percibe, porque su espíritu ha sido entrenado para identificar la verdad en medio de la confusión. No se distrae con lo inmediato, no se fascina con lo brillante, no se rinde ante lo popular. Su mirada está anclada en lo eterno, y eso lo convierte en un instrumento valioso en las manos de Dios para guiar, advertir, proteger y confirmar lo que viene del cielo. El discernimiento espiritual no es un privilegio para vanagloriarse, es una responsabilidad para abrazar con temor y temblor. Requiere comunión constante, humildad sostenida y dependencia total del Espíritu. Es un don que necesita ser cultivado con oración, alimentado con la palabra y afinado en la obediencia. No se trata de una habilidad humana, sino de una gracia divina. Quien la recibe debe usarla para glorificar a Dios, servir a los demás y mantenerse firme en medio de la oscuridad. La claridad espiritual que el discernimiento ofrece no solo revela lo oculto, también dirige al corazón hacia la verdad.
Es el reflejo de una conexión profunda con el Espíritu Santo, quien ha prometido guiar a sus hijos por sendas de justicia. Y esa guía se manifiesta en la capacidad de ver más allá, de entender sin explicación y de actuar con certeza, aun cuando el mundo no comprenda lo que se está viendo. Esa es la marca de quienes han sido apartados para discernir. Esa es la señal de que Dios ha depositado en ellos una visión que no proviene de los hombres, sino del cielo. Cuando el discernimiento espiritual alcanza madurez, comienza a manifestarse no solo en percepciones conscientes, sino también en esferas más profundas del alma. No se limita a la intuición ni al juicio en tiempo real. Se expande hacia los lugares donde Dios habla con voz baja pero clara. Los sueños, las visiones, las cargas que brotan sin explicación en el corazón del creyente. Esta dimensión del discernimiento no es producto de la sugestión ni de una imaginación exaltada. Es el reflejo de una relación íntima con Dios que escoge revelarse en lo secreto para preparar a sus siervos en lo oculto. Desde los tiempos antiguos, Dios ha usado los sueños como vehículo de comunicación con quienes Él ha escogido para una obra específica. En Números 12:6, el Señor declara con contundencia: «Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él». Este versículo no presenta los sueños como excepciones, sino como métodos legítimos de revelación espiritual. No todos los sueños provienen del cielo, pero cuando lo hacen, el espíritu del hombre lo sabe. Hay una diferencia palpable entre un sueño ordinario y uno en el que el cielo interrumpe el descanso del cuerpo para despertar el alma. El discernimiento espiritual permite identificar cuando esa interrupción tiene un propósito divino y no simplemente una causa emocional. El profeta Daniel fue un hombre dotado con esta sensibilidad. Su vida estuvo marcada por visiones nocturnas en las que el cielo le mostraba realidades que sus contemporáneos no podían comprender. En Daniel 7:1 se relata que tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. No despertó perturbado ni confundido, sino consciente de que lo recibido no era una imagen pasajera, sino una instrucción del cielo que debía ser comprendida, conservada y transmitida. Esa actitud es parte del discernimiento. No desecha lo que se recibe, sino que lo examina. No ignora lo extraño, sino que lo interpreta bajo la luz de la palabra. La Biblia no presenta los sueños como místicos o marginales, sino como uno de los tantos recursos que Dios emplea para guiar, advertir, revelar y preparar. En Mateo 2, cuando Herodes planeaba matar al niño Jesús, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo que huyera a Egipto. El resultado de ese sueño fue la preservación de la vida del Mesías. José no cuestionó, no racionalizó, reconoció la voz divina en el mensaje recibido y actuó en obediencia. El discernimiento no consiste solamente en ver, sino también en saber cuándo lo visto proviene de Dios. Esta es la diferencia entre una impresión pasajera y una revelación, entre una emoción y una asignación. En el mundo espiritual, los sueños y visiones pueden cargar dimensiones proféticas, advertencias urgentes, consuelos del cielo o instrucciones precisas. Pero solo el discernimiento puede separar la paja del trigo, lo verdadero de lo ficticio, lo celestial de lo terrenal. En Joel 2:28, el Señor promete: «Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones». El derramamiento del Espíritu activa esta capacidad perceptiva, que no pertenece a una élite espiritual, sino a todo aquel que esté dispuesto a vivir en sintonía con el cielo. No todo sueño es revelación, pero todo creyente con discernimiento
ha aprendido a identificar cuándo Dios está hablando incluso mientras duerme. Porque el espíritu no descansa cuando el cuerpo lo hace. Su voz no se apaga al caer la noche. Es en esos momentos de quietud absoluta donde muchas veces se produce la mayor claridad. Job 33, 14, 16. Describe con detalle esta dinámica. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Este pasaje no solo valida los sueños espirituales, sino que los presenta como un canal activo de instrucción divina. El discernimiento también se manifiesta en cargas espirituales que no tienen explicación racional. Se trata de momentos donde el corazón se llena de un peso inexplicable por una persona, una situación o un lugar. No hay un motivo visible, pero el espíritu sabe que algo ocurre. Este tipo de carga no es emocional, sino intercesora. No busca respuestas inmediatas, sino dirección de lo alto. Es el tipo de peso que impulsa a orar sin saber por qué, a llorar sin causa aparente, a clamar con urgencia sin una razón evidente. Romanos 8:26 describe esta experiencia con precisión. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No se trata de una oración articulada, sino de un movimiento interno que el discernimiento capta como un llamado a intervenir espiritualmente. Este tipo de discernimiento es dinámico. No se activa solamente en momentos de reflexión, sino que invade de forma inesperada. Puede irrumpir durante un trayecto cotidiano, al cruzarse con una persona en la calle o al oír una noticia que a otros les parece irrelevante. Es una conexión permanente con el corazón de Dios, que comunica lo que el cielo está sintiendo en ese momento. Porque el discernimiento no es solo ver lo que pasa, es participar del dolor de Dios por lo que está ocurriendo. Es entrar en sintonía con el lamento del Espíritu por el estado de las almas, por la corrupción de lo santo, por la necesidad de restauración urgente. En Ezequiel 3:15, el profeta se sentó entre el pueblo durante 7 días, atónito. Había visto la condición espiritual de la nación y no pudo hablar de inmediato. Su espíritu estaba cargado. Esa carga es una forma de discernimiento que no se expresa en palabras, sino en un profundo quebranto. El discernimiento también duele. No es solo percepción, es participación. No es solo saber lo que está mal, es sentirlo hasta el fondo del alma. Y es en esa profundidad donde el Espíritu de Dios obra transformación, porque solo quien siente el peso del cielo puede orar con autoridad en la tierra. Las visiones también forman parte de esta dimensión espiritual. No todas ocurren con los ojos cerrados. Algunas irrumpen en medio de la vigilia, como una imagen nítida que se impone sobre la realidad. Otras aparecen como pensamientos que no se van, escenas que se repiten, frases que se graban. En el libro de Hechos, Pedro experimenta una visión mientras ora. En Hechos 10:11 se relata que le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto. La visión no fue simplemente visual, fue transformadora. A través de ella, Dios le reveló un nuevo entendimiento de su voluntad. Esto también es discernimiento, la capacidad de interpretar lo que se ve para recibir lo que Dios quiere enseñar. En el ámbito profético, el discernimiento se vuelve la brújula que impide el error. Muchas personas pueden recibir sueños, palabras o visiones, pero sin discernimiento pueden interpretarlas erróneamente. Es ahí donde este don se vuelve imprescindible, porque el discernimiento no se limita a la recepción del mensaje, sino que da entendimiento para traducirlo en acción. En Daniel 2:21 se reconoce que solo Dios da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. No basta con tener una imagen, se necesita comprensión. No basta con sentir una carga, se requiere dirección.
El discernimiento espiritual completa lo que el corazón percibe. Este don también prepara el espíritu para responder con obediencia. Una visión sin obediencia se convierte en una anécdota. Un sueño sin discernimiento se transforma en confusión. Pero cuando la revelación es interpretada por un corazón maduro, el resultado es transformación. En Génesis 41, Faraón tiene un sueño que nadie puede entender. José, lleno del Espíritu de Dios, lo interpreta, y su discernimiento no solo salva a Egipto, sino que posiciona a un hijo de Dios como instrumento clave en el plan divino. Este tipo de discernimiento es estratégico, poderoso, y surge de una vida que ha sido entrenada para oír incluso cuando todo está en silencio. El discernimiento también permite reconocer cuando un sueño o visión no provienen de Dios. Porque el enemigo también habla, también siembra imágenes, también proyecta palabras con apariencia de verdad. En Deuteronomio 13:1-3 se advierte que si un profeta da señales y éstas se cumplen, pero después induce al pueblo a seguir dioses ajenos, no debe ser escuchado. No basta con que lo dicho se haga realidad. El origen importa más que el resultado. El discernimiento se fija en el espíritu que habla, no en la veracidad aparente del mensaje. En el tiempo actual, donde muchos buscan revelación más que transformación, donde las visiones se exponen más para impresionar que para edificar, el discernimiento es indispensable. No todo lo espiritual es santo, no todo lo revelado viene del cielo. Solo un corazón que camina en obediencia puede distinguir la diferencia. Y ese corazón será usado por Dios para traer luz donde hay confusión, dirección donde hay incertidumbre y verdad donde hay manipulación. El discernimiento también enseña a esperar. No todas las revelaciones deben compartirse de inmediato. Algunas deben ser guardadas hasta que Dios indique el momento. En Lucas 2:19, María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ella había recibido un mensaje del cielo, pero supo que no era tiempo de hablar, sino de observar, reflexionar y orar. El discernimiento no busca protagonismo, busca precisión. Y para ser preciso, es necesario saber cuándo hablar, cómo hablar y a quién hablar. La dimensión espiritual del discernimiento no se puede medir con parámetros naturales. Solo se entiende desde una vida profundamente rendida a Dios. Es un don que requiere silencio, sensibilidad y santidad. No se desarrolla en el ruido, sino en la intimidad. No florece en la ambición, sino en la humildad. Y solo quienes han aprendido a escuchar la voz de Dios en lo secreto podrán discernir sus movimientos en lo público. El discernimiento espiritual que se manifiesta en sueños, visiones y cargas no es para unos pocos. Es parte del paquete completo de una vida conducida por el Espíritu Santo. No se trata de buscar experiencias extraordinarias, sino de estar disponibles para cuando Dios decida hablar. Y cuando habla, el discernimiento reconoce su voz, obedece su instrucción y se convierte en canal de bendición para los demás. Porque no es el sueño el que cambia la historia, ni la visión la que transforma las circunstancias. Es la obediencia que nace del discernimiento la que activa los planes del cielo en la tierra. Esa es la verdadera señal de que Dios está obrando. Y quienes tienen este don lo saben sin dudar. El discernimiento espiritual no se limita a la percepción interna ni a la identificación del error. A medida que madura, empieza a manifestarse en forma de servicio hacia otros. Quien ha recibido este don, de manera natural se convierte en un punto de referencia espiritual. Aunque no lo busque, la gente se le acerca en busca de consejo, de dirección, de claridad. No porque tenga todas las respuestas, sino porque hay una autoridad silenciosa en su manera de hablar, de orar, de escuchar. Esa atracción no es humana, es el reflejo de una sensibilidad espiritual que proviene del Espíritu Santo y que genera confianza en quienes lo rodean. El discernimiento, bien ejercido,
produce frutos visibles en la comunidad de fe. Esta inclinación hacia el servicio no es una casualidad. Es parte del propósito del don. No fue dado para el aislamiento, sino para la edificación del cuerpo. En 1 Pedro 4:10 se nos instruye: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esta administración se traduce en intercesión, en consejo sabio, en una guía que no manipula, sino que impulsa hacia la voluntad de Dios. El discernidor no impone su visión, la ofrece como una lámpara encendida en medio de la confusión. No se convierte en juez, sino en colaborador del Espíritu para restaurar y orientar. Esta gracia se manifiesta con fuerza en el ámbito de la intercesión. El que discierne sabe por quién orar, cómo orar y cuándo hacerlo. No necesita listas ni pedidos explícitos. Su espíritu detecta las necesidades y responde en comunión con el cielo. En Colosenses 4:12, se menciona a Epafras, quien luchaba siempre en oración por los demás. Esa lucha es una característica común de quienes han sido equipados para sentir el dolor de otros como propio y elevarlo en clamor delante de Dios. El discernimiento activa este tipo de intercesión estratégica, que se convierte en un muro de protección espiritual para muchos. También se manifiesta en quienes enseñan. No todos los que enseñan tienen discernimiento, pero todo maestro espiritual que edifica profundamente lo hace bajo la influencia de este don. Porque enseñar no es solo transmitir conocimiento, sino saber aplicar la verdad según la necesidad espiritual del oyente. En 2 Timoteo 2:15, Pablo exhorta a usar bien la palabra de verdad. Esa precisión solo se logra cuando el discernimiento guía cada palabra. No se trata de hablar mucho, sino de hablar lo necesario. No se trata de explicar lo evidente, sino de revelar lo que transforma. Cuando el discernimiento impulsa a alguien al liderazgo espiritual, no lo hace por ambición, sino por designio. No es el deseo de figurar, sino la carga de proteger. En Hechos 20:28, el apóstol Pablo instruye a los ancianos de Éfeso a tener cuidado de sí mismos y de todo el rebaño. Este cuidado no es superficial, es vigilancia espiritual constante. Y quienes han sido llamados a liderar bajo discernimiento saben que su mayor tarea no es dirigir, sino guardar lo que el Señor les ha confiado. El discernimiento espiritual no solo revela lo que otros no ven, ni guía con sabiduría a quienes lo rodean. También coloca a quien lo posee en el centro de una lucha invisible, constante y muchas veces desgastante. No es un don cómodo ni silencioso. Es una asignación que incomoda al reino de las tinieblas, que expone lo oculto, que interrumpe los planes del enemigo. Por eso, quienes han sido marcados con este don suelen experimentar una oposición espiritual más intensa que otros. No porque hayan hecho algo mal, sino precisamente porque han sido apartados para algo santo. El discernimiento activa guerras que otros no ven, pero que son reales y constantes. Esta realidad está claramente ilustrada en el testimonio de la Escritura. En Apocalipsis 12:17 se describe que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta guerra no es simbólica, es espiritual. Y quienes tienen ojos abiertos para ver también se convierten en blancos visibles. Su sensibilidad incomoda, su claridad irrita, su fidelidad confronta. Por eso, no es extraño que enfrenten temporadas de cansancio profundo, ataques mentales intensos o rechazos sin razón aparente. No es persecución sin sentido. Es señal de que están tocando estructuras que el enemigo quiere mantener en pie. El apóstol Pablo no fue ajeno a esta lucha. En 2 Corintios 11, 27, 28, describe su experiencia. En trabajos y fatigas, en muchos desvelos,
en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. No estaba hablando solo de sufrimientos físicos, sino del peso espiritual que llevaba sobre sus hombros. Esa carga es parte del precio del discernimiento. Porque quien ve lo que otros ignoran, también siente lo que otros no perciben. Y esa conciencia abre la puerta a una batalla constante en lo invisible. Esta guerra no puede enfrentarse con armas humanas. El discernimiento no solo muestra al enemigo, también indica cómo resistir. En Efesios 6, 11, 12 se nos instruye: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. La armadura es indispensable para quienes han sido llamados a discernir. No basta con ver. Es necesario estar cubiertos. No basta con identificar el error. Es imprescindible estar fortalecidos por dentro para soportar el peso de esa visión. Aunque esta lucha puede parecer abrumadora, Dios no deja sin defensa a los suyos. En 2 Tesalonicenses 3:3 se nos asegura: fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Esta fidelidad divina es el sostén del discernidor. No se mantiene en pie por su fuerza, sino por la gracia que lo sostiene. No permanece firme por su voluntad, sino por la promesa de un Dios que protege a los que Él mismo ha enviado a la línea del frente. El don del discernimiento no es una manifestación aislada ni un adorno espiritual reservado para momentos extraordinarios. Es una expresión continua del carácter de Dios en la vida del creyente. No se trata simplemente de identificar lo que está mal, sino de revelar lo que es eterno. Discernir no es solo percibir, es amar con profundidad, proteger con sabiduría y caminar con temor reverente ante la voz del Espíritu. Porque cada vez que alguien ve con claridad espiritual, también está siendo llamado a actuar con compasión, a hablar con verdad y a vivir con integridad. El discernimiento no busca protagonismo, busca coherencia entre lo que se ve, lo que se cree y lo que se vive. Quien ha sido dotado con este don no puede desconectarse de la necesidad del mundo que lo rodea. No puede permanecer en silencio cuando el espíritu clama desde dentro. No puede conformarse con una vida espiritual superficial, porque ha sido expuesto a la profundidad de lo invisible. El discernimiento te cambia porque te vincula directamente con el corazón de Dios. Te enseña a ver como Él ve, a rechazar lo que Él rechaza, a sostener lo que Él ama. Y en esa alineación interior se activa una vida espiritual firme, sobria, auténtica. Más allá de la revelación, más allá de la claridad, más allá de la protección que ofrece, el discernimiento es una invitación permanente a vivir en sintonía con la voluntad del cielo. No para controlar a otros, sino para rendirse a la dirección divina. No para juzgar, sino para edificar. Porque aquel que verdaderamente discierne, también comprende que la verdad nunca está separada del amor, y que la autoridad espiritual nace de una vida escondida en Cristo. Esa es la verdadera señal de que este don está operando. No lo que sabes, sino en quién te estás convirtiendo. Y si puedes verlo con claridad, es porque Dios ya te está llamando a vivir con propósito.